Señor Dios, Padre cercano y fiel, hoy anhelamos comunión contigo. Queremos permanecer en tu presencia, compartir de lo que somos y dejarnos transformar por tu amor constante. Enséñanos a vivir unidos a ti en lo cotidiano, a escuchar con el corazón atento y a caminar contigo con confianza y paz. Que nuestra comunión contigo renueve nuestra fe, ordene nuestros pensamientos y nos fortalezca. Permítenos reconocerte en cada decisión, buscarte en el silencio y descansar en tu compañía aun cuando el día nos pese. Que de esta comunión brote amor sincero hacia los demás, unidad en nuestras interacciones y una vida que refleje tu gracia. En ti queremos permanecer, Señor, porque en tu presencia hay plenitud y vida verdadera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 23 de febrero vamos a leer Levítico capítulo 14, Marcos 6, 30 al 56, Salmo 40, 1 al 10 y Proverbios 10, 11 y 12. Levítico capítulo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomarán junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojarán junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta, sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. El que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Al 7º día, se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. En el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de un efa, 7.3 litros, de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite. Y el sacerdote, que lo declare limpio, presentará delante del Señor al hombre que ha de ser purificado con las ofrendas a la entrada de la tienda de reunión. Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la culpa, con el 1/3 de litro de aceite, y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellen la ofrenda por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote. Es cosa santísima. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará también el 1/3 de litro de aceite y lo derramará en la pluma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con el dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación el sacerdote por él y quedará limpio.
Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de un efa, 2.2 litros de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y 1/3 de litro de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones según sus recursos. Uno será como ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día los llevará al sacerdote para ofrecerlos por su purificación a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. El sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el 1/3 del litro de aceite y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote derramará también del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha el sacerdote rociará un poco del aceite que está en la palma de su mano izquierda 7 veces delante del Señor. Después, el sacerdote pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que ha de ser purificado, a fin de hacer expiación por él delante del Señor. Entonces ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según sus recursos. Ofrecerá lo que pueda, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto junto con la ofrenda de cereal. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor en favor del que ha de ser purificado. Esta es la ley para el que tenga infección de lepra cuyos recursos para su purificación sean limitados. También el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán que les doy en posesión, y yo ponga una marca de lepra sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene cavidades verdosas o rojizas y parece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día, el sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas a un lugar inmundo fuera de la ciudad, y hará raspar toda la casa por dentro, y arrojarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo el polvo que raspen. Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras, y él tomará otra mezcla y volverá a recubrir la casa. Sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las piedras y raspado la casa, y después de haberla recubierto con mezcla, el sacerdote entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa, es inmunda. Derriba pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre a la casa durante el tiempo que él la cerró quedará inmundo hasta el atardecer. También el que duerma en la casa lavará sus ropas, y el que coma en la casa lavará sus ropas. Pero si el sacerdote entra y la examina, y la marca no se ha extendido en la casa después de que la casa fue recubierta, el sacerdote declarará la casa limpia, porque la marca no ha vuelto a aparecer. Entonces, para purificar la casa, tomará 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Después tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con el agua corriente, junto con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con el cordón escarlata. Sin embargo, a la avecilla viva la dejará ir en libertad, fuera de la ciudad, hacia el campo abierto.
Así hará expiación por la casa y quedará purificada. Esta es la ley acerca de toda infección de lepra o de tiña, y para la ropa o la casa con lepra, para la hinchazón, una erupción o una mancha blanca lustrosa, para enseñar cuándo son inmundas y cuándo son limpias. Esta es la ley sobre la lepra. Marcos 6, 30 al 56. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida, él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados de gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Proverbios 10, 11 y 12. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.